Imagina un terremoto de tensión desatado en la sala de Enstone, con voces alzándose y puertas golpeando mientras la histórica indecisión de Alpine quedaba sepultada bajo un solo mandato. Briatore lo impone y Colapinto será titular. Suscríbete y deja tu like para no perder ni un solo detalle de este auténtico sismo que estalla en pleno corazón de la Fórmula 1. Durante años, Alpine cultivó una fama de laboratorio de talento donde las promesas se enredaban en burocracia y pocas veces desembocaban en realidad. Pilotos jóvenes brillaban en simuladores y categorías inferiores, pero al llegar el momento decisivo, los asientos oficiales se reservaban para apuestas seguras o proyectos a largo plazo. Esa inercia fue el talón de Aquiles de la escudería francesa, que vio escapar oportunidades valiosas por miedo a actualizar su alineación. Nadie conocía ese temor mejor que Flavio Briatore, veterano con olfato de campeón y figura clave en la dirección estratégica desde comienzos de 2025. Para Briatore, la demora ya no era una opción. Franco Colapinto, el prodigio argentino de 21 años forjado en la Fórmula 2 con victorias en Monza, Spa y Silverstone y con 5 puntos sumados en 9 grandes premios con Williams a finales de 2024, había demostrado en cada prueba privada, en cada simulador y en cada sesión de libres que estaba listo para el salto definitivo. Sus registros en el simulador de Enstone hablaban de un ritmo medio de 1.42 alto bajo lluvia, medio segundo más rápido que Jack Doohan y equiparable a Pierre Gasly, y sus ajustes en la telemetría prometían reducir la degradación de neumáticos un 12% en tandas largas. A ojos de Briatore, aquel joven no era solo un talento, era la tabla de salvación para un equipo que amenazaba con quedar estancado. En el otro extremo de la mesa, Oliver Oak, director deportivo con un historial de desarrollo de jóvenes pilotos, defendía cautela. No se trata de frenar la proyección de Colapinto, repetía sin cansarse, sino de evitar un desastre prematuro. Sus diapositivas mostraban escenarios hipotéticos donde rookies encumbrados fracasaban bajo la presión de un debut adelantado. Citaba casos de promesas derrotadas por expectativas desmedidas y advertía sobre el impacto negativo en la moral del equipo y en la credibilidad de los patrocinadores. Su posición era firme: mantener la estructura titular hasta mitad de temporada, dar tiempo a Doohan y a Gasly para consolidarse, y luego evaluar sin urgencias. La chispa saltó el 12 de mayo, cuando el presidente de Alpine convocó una reunión extraordinaria en la sede de Enstone. Briatore, en su estilo, entró con paso decidido, cartera en mano y mirada implacable. Oak ya esperaba con su carpeta de datos y proyecciones, flanqueado por el director técnico Matt Harman y el jefe de ingeniería. No hubo saludos ni cortesías. Aquel encuentro iba a decidir el destino de un asiento que llevaba años siendo el símbolo de la indecisión del equipo. Oak fue el primero en exponer su posición. Habló de equilibrio, de procesos escalonados y de protección del talento. Insistió en que Colapinto necesitaba vivir la F2 completa y no arriesgar su mentalidad con un debut inmediato. Su exposición duró 20 minutos, entre gráficas de evolución de pilotos y comparativas de desempeño en pruebas de pretemporada. Cuando terminó, Briatore lo interrumpió con un «ya acabaste». La frase cayó como una losa. El silencio se extendió unos segundos incómodos, a los que siguió una réplica cortante. «Oliver, las planillas no ganan carreras. Los cronómetros, sí. Y Franco vuela en cualquier cronómetro». Con esa sentencia, Briatore sacó su propia presentación, registros de simulador, análisis de marketing que proyectaban un aumento del 25% en las audiencias latinoamericanas con Colapinto al frente, cláusulas de patrocinio que liberarían $3 millones adicionales si corría antes de la 10ª fecha, y sobre todo, la firmeza de quien ha visto nacer campeones. El tono irradió convicción y puso a todos contra las cuerdas. Oak intentó contestar, pero el peso de los argumentos de Briatore era abrumador. Hablar de nerviosismo o protección infantil sonaba a excusa cuando el equipo se veía relegado al 7º lugar en el campeonato de constructores con solo 42 puntos tras Spa. La brecha de 96 puntos con el liderato no perdonaba más dilaciones. Briatore apretó el puño sobre la mesa y sentenció: «Prefiero que un rookie fracase sabiendo que tenía el coche adecuado que ver a un titular reventar un auto que cuesta 12 millones en reparaciones». Nadie replicó. Aquella frase no admitía debate. El presidente de Alpine, que había permanecido en silencio, tomó la palabra para convocar a una votación interna. 2 opciones, un solo resultado. Resolvamos esto hoy. En menos de una hora, tras consultas formales y confidenciales a cada directivo, la decisión quedó sellada. Franco Colapinto sería titular en el Gran Premio de Imola. Oak asintió con gesto adusto, consciente de que la mayoría había optado por la audacia. Briatore, con una leve sonrisa, abandonó la sala tan rápido como había entrado. La filtración de aquel acuerdo salió a la luz casi de inmediato. Un asistente filtró la decisión a un portal italiano, y en minutos los titulares explotaron. Briatore impone a Colapinto. Alpine cambia pilotos por sorpresa,
El rookie argentino debuta en Imola. La escudería trató de contener la avalancha con un comunicado escueto. Alpine confirma a Franco Colapinto como piloto titular para Imola. Próximamente más detalles. Pero la bomba ya había estallado. La prensa, los patrocinadores y los aficionados querían saber quién había ganado y quién había perdido aquella pulseada. Para Colapinto, el debut era solo el inicio. Monza, Barcelona, Spa y Suzuka esperaban con curvas de alta velocidad y exigencias de gestión de neumáticos. Cada gran premio ya no sería solo un desafío deportivo, sino la confirmación de que la decisión de Briatore había sido la adecuada. La temporada 2025 se adentra en su recta final con un equipo renovado y la mirada puesta en un top 5 de constructores que parecía impensable hace apenas un mes. Pero la tensión sigue viva. Jack Doan trabaja codo a codo en el simulador para ganarse una segunda oportunidad, Oakra dibuja mapas de riesgo junto a los técnicos, y Briatore observa desde la distancia con la seguridad de quien sabe que en la F1, las apuestas más arriesgadas son las que pueden escribir la historia. El reloj avanza, y en cada sesión de entrenamientos programados, en cada bullet point de las reuniones de estrategia, resuena una pregunta ineludible. ¿Qué seguirá para Alpine ahora que ha estallado todo? Franco Colapinto ya es titular, pero la F1 no perdona la calma tras la tormenta. La próxima curva, el próximo pit stop y el próximo semáforo rojo pueden dictar si aquella jugada de ajedrez se convierte en mate o si la inercia de siempre arrastra al equipo de vuelta a la mediocridad. La historia de Alpine ha cambiado, pero el gran desenlace todavía está por escribirse. Y, a 1000 por hora, todos los ojos siguen fijos en el coche número 27. La semana siguiente al Gran Premio de Imola trajo consigo un aire de expectación palpable en cada rincón del paddock. Alpine, embriagado por el punto logrado en el debut de Colapinto, aterrizó en Monza con una mezcla de confianza y cautela. Las largas rectas italianas ponerían a prueba no solo la velocidad punta del C45, sino también la resolución del equipo tras la tormenta interna que había desatado Briatore. El viernes, durante los entrenamientos libres, Franco clavó un 1:20.987 en condiciones cálidas y viento lateral, superando en 2 décimas a Gasly y quedando apenas a 4 décimas del top 10. Aquellos tiempos sirvieron para apagar, al menos momentáneamente, las críticas de quienes dudaban de su capacidad para rendir bajo presión real. El sábado por la mañana, la Q1 de Monza mostró a un Colapinto concentrado y metódico. Con neumáticos medios nuevos dejó un 1:20.355 que lo colocó noveno en parrilla, la mejor clasificación de Alpine en lo que va de temporada. Cuando en el pit lane los ingenieros celebraron con un discreto abrazo, Briatore se permitió esbozar una sonrisa de seguridad. Aquella posición no solo mejoraba la estrategia de carrera, sino que demostraba que la decisión de imponer al argentino no había sido un capricho, sino un movimiento certero. Doan, desde la cabina del simulador, siguió cada milímetro de la vuelta de Franco y asintió en silencio. El chico había convertido la presión en combustible. La carrera del domingo 6 de septiembre arrancó con la magia de Monza. Rectas interminables, frenadas al límite y una salida limpia para Colapinto, que mantuvo su novena plaza en el primer sector. En la vuelta 18, el equipo ejecutó la parada más rápida de la parrilla, un pit stop de 1,9 segundos que catapultó a Franco al séptimo puesto. A partir de ese momento, su ritmo de 1:22 medio y la gestión impecable de neumáticos blandos le permitieron avanzar sin riesgo, defendiendo las curvas Lesmo y la parabólica con una madurez impropia de su experiencia limitada. Al cruzar la bandera cuadros en quinto lugar, sumó 10 puntos vitales y puso el nombre de Alpine de nuevo en los titulares de podio, un logro que el equipo no había saboreado desde hacía más de una temporada. Mientras en Enstone descorchaban champán y celebraban un 2025 que había cobrado nueva vida, Jack Doan vivía momentos de introspección. En su rol de reserva y encargado de los mapas de motor, mantenía la compostura, pero por dentro procesaba una mezcla de envidia y admiración. La velocidad que tiene Franco es real, no un espejismo de un primer fin de semana, comentó en privado a un ingeniero de confianza. Esa autocrítica silenciosa reflejaba que, incluso en la derrota, su profesionalidad le impulsaba a convertirse en la mejor versión de sí mismo, con la esperanza de un segundo asalto que nunca llegó. La gira continuó con la visita al Circuit de Barcelona-Cataluña, del 13 al 15 de septiembre, un trazado que exige equilibrio entre ritmo de carrera y gestión de neumáticos. En la FP2, Colapinto superó a Doan en el cronómetro por más de 3 décimas, registrando un 1:16.287 con las gomas medias y sorprendiendo a los veteranos con su consistencia en tandas largas. La clasificación del sábado trajo un susto. Un trompo en la entrada a la curva Seat comprometió su intento de Q2, dejándolo 13º. Aunque no accedió al top 10, la remontada del domingo, salida desde la casilla 13, adelantamientos limpios a Tsunoda y Zhou, y una defensa magistral en la frenada de la tercera curva, culminó en un octavo puesto que añadió 4 puntos más a su casillero y mantuvo vivo el impulso de Alpine.
El siguiente desafío llegó en Spa-Francorchamps, del 20 al 22 de septiembre, un trazado legendario y húmedo donde la gestión de fondo de monoplaza es clave. Bajo lluvia matinal en la Q1, Franco marcó un 1:42.010 que le valió el 10º lugar en parrilla, superando rivales con años de experiencia. La carrera del domingo, interrumpida por 2 incidentes y un coche de seguridad, vio a Colapinto escalar hasta el 7º puesto gracias a una estrategia de una sola parada y un ritmo infalible en condiciones mixtas. Aquellos 6 puntos, sumados a los 10 de Monza y los 4 de Barcelona, colocaron al argentino con 30 unidades en solo 5 grandes premios, un promedio que superaba con creces cualquier expectativa inicial. Por su parte, Alpine respiró con alivio. El equipo ascendió al 4º lugar en constructores, reduciendo a 12 puntos la brecha con el tercer clasificado. Los patrocinadores, que habían protestado discretamente tras la filtración inicial, celebraron el retorno de la visibilidad internacional. YPF activó un bonus por rendimiento que aportó $2,5 millones adicionales, mientras Globant anunció una extensión de contrato para 2026, consolidando a Colapinto como imagen de marca en Latinoamérica. El último tramo antes del cierre de temporada llevó al equipo al Circuit of the Americas, del 27 al 29 de septiembre, y al Autódromo Hermanos Rodríguez, del 4 al 6 de octubre. En Austin, bajo jerarquías renovadas, Colapinto exhibió su adaptabilidad, culminó 10º en clasificación con un 1:35.876 y en carrera, resistió la degradación extrema para sumar un punto más. En México, la altitud elevó al C45 a unos 125 metros sobre el nivel del mar y Franco, acostumbrado al entrenamiento en hipoxia, firmó la 6ª posición en parrilla y un 7º puesto en carrera, aportando 6 unidades y elevando su total a 37. Con 4 pruebas por delante, Brasil, Abu Dhabi y 2 sprints urbanos en Singapur y Miami, Alpine afronta el desenlace con la moral por las nubes. Franco Colapinto, con 37 puntos en 8 GP, supera a Doan, 18 de enero de 2010, y a Gasly, 14 de enero de 1950, y se perfila como el candidato natural para el futuro de la escudería. Los directivos ya planean un programa de simulaciones específicas para las exigentes curvas de Interlagos y Yas Marina, mientras Doan, aún en su rol de mentor técnico, sabe que cada logro de Franco es también una lección para él, aprender o adaptarse, porque en la F1 no hay espacio para la complacencia. La historia de Alpine ha cambiado en apenas un mes. Lo que comenzó como un terremoto interno, con Briatore imponiendo a un rookie con argumentos de instinto y visión estratégica, derivó en un renacimiento deportivo y comercial para la escudería. Pero la tensión no ha desaparecido. Cada fin de semana será un examen para validar que aquella jugada de ajedrez, arriesgada y veloz, fue la clave para salir del estancamiento. Franco, tranquilo y concentrado, repite en su mente la lección más valiosa. Un debut que estalla nunca puede ser el final, sino el detonante de algo mayor. Mientras los semáforos se apagan en cada parrilla, la pregunta persiste en el aire. ¿Será Colapinto el líder que Alpine necesitaba o el impulso que dure solo hasta el próximo pit stop? En la Fórmula 1, la respuesta siempre llega a 1000 por hora.